No hay historia sino ciclos, ciclos que se curvan sobre sí mismos y se clausuran donde comenzaron y dan apertura a nuevos ciclos. El nuevo ciclo hace lo mismo, se curva sobre sí mismo. Los ciclos son distintos, se diferencian, sobre todo por sus composiciones singulares y sus singularidades. En realidad podemos pensar al ciclo como un gran acontecimiento, un acontecimiento de acontecimientos, y al mismo ciclo, como hemos dicho en un ensayo, se puede representar o ser configurado o ser pensado como ciclo de ciclos, porque hay otros ciclos que dan vueltas sobre sí mismos y que dan lugar a una composición del gran ciclo. Entonces, ciertamente se pasa de ciclo a ciclo. Sin embargo, no hay que pensar que la linealidad se da aquí, en los ciclos, sino que todos los ciclos, por más diferentes que sean, también se curvan sobre un comienzo, sobre un origen, que puede ser inaudito o nunca haberse dado, pero todo se curva de tal manera que se dan lugar fenómenos como repeticiones en nuevos contextos, repeticiones en nuevos ciclos, repeticiones de lo que ocurrió en otros ciclos, transferidos a otros ciclos. Es decir, como si los fantasmas se transfirieran de un ciclo antiguo a un ciclo nuevo. Eso es lo que pasa. Ahora nos encontramos en el ciclo de los ciclos largos del sistema mundo capitalista. Cada ciclo ha sido conformado o ejercido, si se quiere, por una hegemonía, y las hegemonías han cambiado. En la última hegemonía, en el último ciclo, en el ciclo vigente, todavía persiste la hegemonía estadounidense norteamericana. Es el ciclo de esta hegemonía. Sin embargo, como hemos dicho, este ciclo se clausura sobre sí mismo. Con la dominancia del capital financiero y la crisis diferida de la sobreproducción y administrada como crisis financiera, se anuncia la clausura de este ciclo. Lo que ha quedado en duda, indudablemente, es si va a darse lugar a un nuevo ciclo con otra hegemonía, por ejemplo, la hegemonía china, la hegemonía de un capitalismo con varias revoluciones tecnológicas, científicas, cibernéticas y comunicacionales avanzadas, que es lo que ha podido articular en su desplazamiento vertiginoso la República Popular de China, o sino que definitivamente se acaban todos los ciclos y por lo tanto esta curvatura de los ciclos del capitalismo terminan de acabarse para ingresar a otra cosa, que en términos positivos puede implicar la apertura a otros horizontes transcivilizatorios y por lo tanto avanzar en el sentido más bondadoso de la palabra a sociedades ecológicas, o lo contrario, caeríamos en una especie de apocalipsis donde la culminación de todos estos ciclos nos llevarían nuevamente a una especie de comienzo de todo, sobre todo cuando hablamos de las sociedades humanas, y donde se tendría que empezar de nuevo o de manera distinta, solo quedaría un recuerdo sin huella de las sociedades humanas porque habrían desaparecido. No sabemos, pero lo que nos interesa en este momento es fundamentalmente esa transferencia de fantasmas, esa repetición de unos ciclos a otros de ciertas situaciones. Por ejemplo, en la
crisis múltiple del crepúsculo del largo ciclo del capitalismo con hegemonía norteamericana, asistimos a repeticiones inauditas que podemos llamarlas anacrónicas. Por ejemplo, a pesar de las experiencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a pesar de los avances de la conformación del orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la proclamación, la difusión y la promulgación global de los derechos, sobre todo de los derechos humanos y de las conquistas democráticas, lo que se tiene ahora es como un regreso a las formas más salvajes del capitalismo y sus dispositivos políticos que lo permitían. Por ejemplo, las versiones de anacronismos ideológicos del imperar violento descarnado, más bien extemporáneos como los supremacistas, con muy bajo contenido argumentativo, se dan lugar nuevamente ahora, de manera extraña, en la tercera década del siglo XXI. Por lo tanto, estamos asistiendo a regresiones asombrosas, nuevamente a proyectos de expansionismo vertidos por la oratoria delirante de el candidato que ya es presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica y va a asumir dentro de poco la presidencia, que ha planteado expandirse a Groenlandia, tomar por asalto militar Panamá e incorporarse por presión violenta a Canadá como el 51 estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Este delirio, lo que nos está mostrando, fuera del delirio mismo, es precisamente que los fantasmas de otras épocas vuelven y reproducen anacronismos sensacionales, abruptos e incongruentes en pleno siglo XXI. La pregunta es ¿por qué se da esto? ¿Por qué se dan estos anacronismos? ¿Se dan acaso por la propia decadencia del sistema mundo capitalista, de la civilización moderna, por la clausura de la hegemonía del ciclo largo de estadounidense y norteamericano? ¿Por qué se da? Es decir, ¿por qué se da lugar a esta disolución de lo que podemos llamar las distancias, las fronteras o las membranas mismas de los ciclos? Terminan penetrando fantasmas de otras épocas en las nuevas épocas. ¿Por qué se dan? ¿Por qué se da esta versión tan anacrónica del expansionismo y por lo tanto una redituación malograda de los imperialismos, sobre todo de un imperialismo que no pretendía ser imperialismo, que es el imperialismo norteamericano, que perduró hasta la guerra de Vietnam, donde es derrotada esta hiperpotencia por la revolución vietnamita, por el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong. Termina unificándose Vietnam del Norte y Vietnam del Sur bajo precisamente la hegemonía y gobierno del Partido Comunista. ¿A qué estamos asistiendo? A una redituación anacrónica con pretensiones de orden mundial después de las guerras mundiales y después de la Guerra Fría. Repeticiones anacrónicas
en lo que se puede llamar no solamente la Guerra Fría, sino lo que se puede llamar que entre la finalización de la Guerra del Vietnam y comienzo y el estallido de las guerras del Golfo y la guerra de Yugoslavia y la actual guerra en Ucrania, en Gaza, en Palestina, que se han extendido a todo el Medio Oriente prácticamente, se da como una etapa, un periodo intermedio, donde ahora, en el presente en crisis, vuelven a salir estas inclinaciones hacia estrategias y tácticas imperialistas, que no son lo mismo, no hay un imperialismo que se parezca a otro. El imperialismo europeo de fines del siglo XIX o del siglo XIX no se parece de ninguna manera al colonialismo ibérico de principios del siglo XVI. Las actuales inclinaciones imperialistas no son el imperialismo norteamericano o el neocolonialismo que se desplazó desenvolviéndose, se expandió, hizo gala de su tecnología destructiva hasta la guerra del Vietnam. Ahora asistimos a nuevas tecnologías de alta capacidad destructiva, al uso de armas de destrucción masiva que, aunque no sean nucleares, arrasan ciudades, arrasan poblaciones y cometen genocidios. Bueno, en este contexto se da esta situación anacrónica vertida ya oficialmente de tomar militarmente el Canal de Panamá, suspendiendo todos los derechos de soberanía nacional y suspendiendo todos los derechos reconocidos por los derechos internacionales. Y obviamente suspendiendo lo que podemos llamar en términos figurativos un comportamiento civilizado. Es decir, asistimos precisamente nuevamente a la época de las cañoneras, a la época de los piratas que tomaban pueblos. Bueno, y Panamá ha sido tomado por piratas. Y tenemos un presidente que se parece precisamente a un pirata en el sentido de que quiere tomar Panamá como lo hicieron los bucaneros. Entonces estamos asistiendo a algo que realmente llama la atención, que parece una película de ficción, que parece una película no solamente de ficción, sino una película estrambótica, que llama la atención por, digamos, lo sorprendente, lo incongruente de todo lo que se da, pero se da en un presente. Entonces todo esto nos obliga a reflexionar sobre lo que está pasando, sobre los significados de lo que está pasando, sobre las implicaciones de lo que está pasando, pero tratando de entender cómo funciona todo esto. No solamente cuáles son las causas y los efectos, sino qué estructuras, no solamente de poder, qué diagramas, no solamente de poder, qué mecanismos, qué engranajes hacen que funcione así el mundo ahora, en pleno crepúsculo de la civilización moderna. En plena clausura del sistema mundo capitalista, de todos sus ciclos largos de este sistema de la valorización abstracta. Tal parece que se trata de una puesta en escena, de una estrategia de impacto, de una estrategia que tiene que ver con esta trivialidad difundida a través de las redes del Internet, donde se desinforma y obviamente se evita la reflexión, la ausencia absoluta de raciocinio. Y por lo tanto, estos gestos extremadamente violentos
asombrosamente anacrónicos. Esta apología del expansionismo, este anacrónico imperialismo en condiciones ya de un capitalismo tardío bastante avanzado y en pleno crepúsculo, que parece insólito, se da. Entonces eso aparece como parte de una campaña política continua, ya no solamente a nivel de una nación, Estados Unidos de Norteamérica, sino del mundo. Esto ya lo vimos antes, en el anterior gobierno de este presidente que acaba de ser elegido, cuando se enfrentó a la República Popular de China con el tema de una disputa que se convirtió en guerra comercial. Sin embargo, yo creo que hay que rascar a fondo, porque no solamente se trata de eso, sino se trata de que hay anacronismos reiterativos y recurrentes, y no se trata solamente de esta singular postura supremacista, un imperialismo tardío, ya inconexo con lo que está pasando en el mundo, ya fuera de contexto. Se trata de responder a la pregunta que nos hicimos. ¿Cuáles son las causas de estos anacronismos, de la reiteración de estos anacronismos? ¿Por qué se dan? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con la concepción del tiempo? ¿Qué pasa con la concepción del espacio-tiempo territorial, social y cultural? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se dan lugar sus flujos para que precisamente se dé lugar estas aparentes regresiones, estos retrocesos, estos anacronismos asombrosos? A propósito, tenemos dos hipótesis. Una que llamaremos sociológica, para darle un nombre, y la otra que la llamaremos crepuscular, para darle otro nombre. La primera comprende que las sociedades son composiciones estratificadas que contienen sus substratos, donde es difícil encontrar una homogeneidad, más bien estamos ante sociedades altamente heterogéneas. Solamente tenemos que pensar en una estructura social piramidal de la diferencia social, sino tenemos que pensar en distintas composiciones psicológicas, culturales, sociales, es decir, de clases sociales, y de comportamientos, de esquemas de comportamientos que nos muestran una diferencial importante, que no es visible y que se oculta a la investigación sociológica, más a la mirada política, muchísimo más a la mirada económica. Estos distintos perfiles tienen que ver con lo que podemos llamar las diferencias en las formaciones culturales y educativas, también con las diferencias éticas. Estamos hablando de perfiles compuestos, donde sobresalen las actitudes. Una proporción de la población está altamente ligada a prejuicios recónditos y también a prejuicios acumulados, muy lejos inclusive de lo que se llama el campo escolar, es decir, esa educación moderna. En ese sentido, responden en sus balbuceos y en sus actitudes y comportamientos estas herencias recónditas, que no son visibles salvo cuando aparecen en escándalos, por ejemplo, de corrupción, por ejemplo, de malos manejos vinculados a el ocultamiento del pago de impuestos o a la compulsión de ingresar
de manera oportuna a altas escalas sociales o a situaciones altamente beneficiosas. Estos personajes no aparecen, o más bien no aparecieron antes en las escenas públicas, en las pantallas, en los medios dedicados a informar sobre la política. Aparecen más constantemente ahora, en plena crisis múltiple de la civilización moderna del sistema mundo capitalista. Entre las crisis que mencionamos está la crisis política, la crisis de las estructuras políticas, asimismo la crisis de valores, la crisis de los estereotipos modernos, de las buenas costumbres, incluso de la diplomacia. Cuando aparecen como protagonistas políticos lo hacen convocando viejas usanzas, regresando a nacionalismos trasnochados, exacerbando supremacismos abominables, siendo gala de gestos de macho alfa, es decir, distintos componentes de bravuconadas. Entonces la hipótesis sociológica se resume en lo siguiente. Las distintas composiciones invisibles a la vista de una mirada homogeneizante aparecen en épocas de crisis social, económica, cultural y ética. Sobresalen no para resolver la crisis múltiple, sino al contrario, para abundarla. La hipótesis crepuscular es más conocida porque la hemos vertido varias veces en distintas exposiciones y análisis. Tiene que ver con la decadencia. La decadencia no solamente es un fenómeno estructural, abarca no solamente a la civilización y al sistema mundo capitalista, sino también abarca a los comportamientos, a los esquemas de comportamiento, no solamente a las instituciones, sino también a los perfiles psicológicos. Abarca no solamente la cultura, sino también a las manifestaciones discursivas y a los actos y acciones políticas, incluyendo a sus argumentaciones improvisadas. Entonces la decadencia nos trae todo esto, el deterioro, la trivialización y la banalización de todo. En términos de temporalidad, de la simultaneidad del tiempo, de la simultaneidad del espacio-tiempo, del tejido y la urdimbre del espacio-tiempo, lo que tenemos pues es la recomposición del contenido mismo de este espacio-tiempo en un presente determinado, que es el presente que nos toca, el presente de la crisis múltiple. Decirlo ilustrativamente y figurativamente es como si se abrieran boquetes, remolinos, que provocan corrientes encontradas, corrientes adversas, y por lo tanto se remueve el contenido de los flujos y empiezan a aparecer en un presente determinado, que es el presente en crisis, aguas antiguas en un presente nuevo, que de novedoso solo tiene de apariencia y de contenido tiene toda esta regresión anacrónica. Sin embargo, la composición siempre ha estado latente, es decir, la posibilidad de que emerja esto siempre ha estado latente. Lo que pasa es que ocurre en tiempos de crisis, cuando las propias instituciones entran en crisis y cuando los valores entran en crisis, dando lugar al aplastamiento de las dimensiones. Se pierde profundidad y perspectiva y todo adquiere
la configuración dimensional del plano. La trivialización y la banalización pueden entenderse también como un aplanamiento, uniendo ambas hipótesis o compartiendo ambas hipótesis y estableciendo una relación entre las hipótesis, podemos sugerir una conclusión que, aunque sea momentánea y profesional, ayuda a cerrar esta exposición. En primer lugar, ocurre que las anteriores costumbres, esquemas de comportamiento, modos institucionales de la compulsa política y de resolverla ya no dan, están en crisis y en suspenso. En consecuencia, se opta y se da la oportunidad a que emerjan proliferantes formas que no fueron hegemónicas ni dominantes, que adquieren la tonalidad de todos los populismos, tanto de un signo o de otro, en la jerga política tanto de derecha como de izquierda. Contenido argumentativo de este populismo o de estos populismos es vacuo. En otras palabras, no hay argumentación sino retórica. Definitivamente ya no se trata de pretensiones de verdad de los discursos hegemónicos, sino más bien de lo que se llama ahora la posverdad, es decir, la invención de la realidad a través de la desinformación. Lo que llamó Jürgen Habermas la crisis ideológica como crisis de legitimación del capitalismo tardío se da en términos extremos y desmesurados. Ya no se apuesta por la hegemonía, sino por el espectáculo mediático que busca hacer creer que hay hegemonía y que hay dominación cuando no hay nada. Por ejemplo, las elecciones y la inclinación de la votación son altamente manipulados, ya no solamente por los medios de comunicación y por la retórica política, sino a través de las redes sociales del Internet, que tienen ahora una influencia enorme en gente que no le interesa analizar, reflexionar, racionalizar, sino que lo único que le interesa es manejarse a través del impacto y mover sus emociones y convertirlas en votación o inclusive en verborragia que se transmite nuevamente a través de las redes. Hemos llegado a un virtualizado, sin contenido, no solamente sin atributos, sino un perfil plano que no dice nada, salvo la exacerbación de sus propios prejuicios recónditos. En pocas palabras, se trata, como hemos dicho varias veces, de la desaparición de la política convertida en una cancha de verborrea verbal, donde los pugilistas se golpean a su antojo y sin técnica. Todo esto puede ser chabacano, sin embargo, tiene efectos dramáticos y perturbadores en el escenario político nacional y en los escenarios políticos mundiales. El extremo de la irresponsabilidad puede arrastrarnos rápidamente al abismo de una conflagración bélica sin destino. De hecho, ya se ha desatado a través de estos personajes, de este populismo altamente trivial, de un lado y de otro, de un signo y de otro, una guerra contra las sociedades y los pueblos. Se empuja a los genocidios de todo tipo, abiertos, descarnados y opacos. Se manipula sin ningún desparpajo ni decoro a la opinión pública que ya ha desaparecido. Se busca justificar guerras con argumentos injustificables en contextos insostenibles.
embargo lo hacen porque los micrófonos y las pantallas aguantan todo. Se trata de la pobreza argumentativa y cultural más extrema en un mundo bizarro.